Buenas noches con todos, bienvenidos al hashtag político de hoy, miércoles 30 de agosto del 2023, el último hashtag de este mes de forma oficial. Quiero agradecer la participación, aceptar la invitación del invitado de esta noche, efectivamente alguien a quien yo en lo personal, y lo conversábamos fuera de micrófono, no tengo además problema en decirlo en público, admiro y estaba en mi lista del top 10 de políticos de los que quería entrevistar en Ecuador. Mi querido Jimmy Jairala. Jimmy, ¿cómo Muchas estás? gracias. Bienvenido al hashtag político. César, muy contento de estar en este programa, muy contento, muy a gusto. Estoy a la No, muchas orden. gracias a ti por aceptar la invitación. Como te contaba, antes de entrar en el programa, la idea del hashtag político es ir conociendo a la persona que está detrás del político y obviamente después de hablar de política. Ujú. El Jimmy Jairala que yo tengo como recuerdo en mi infancia e inicios de mi adolescencia era el Jimmy Jairala de la tele, el Jimmy Jairala periodista, el Jimmy Jairala que presentaba noticias, el Jimmy Jairala que además se lanzaba ciertos comentarios políticos, te estoy hablando 2002, 2003 Claro, eventualmente, ¿no es claro. cierto? Y que después da un salto a la política. Yo siempre les pregunto a los colegas comunicadores sociales y a los periodistas, ¿cómo es esa decisión de saltar del un lado en el que tú haces análisis, en el que eventualmente compartes noticias, en el que además tienes tu opinión y tienes seguidores, al otro, a ese lado en el que ya tu vida se vuelve más pública, en el que estás en el ojo y en este vendaval? ¿Cómo fue esa decisión para Jimmy Jairala de lanzarse a la política? Mira, yo había pasado ya por todas las etapas en la comunicación. Yo comencé en prensa escrita, hice radio mucho tiempo también. Ahora, de hecho, volví a la radio. Y en el canal, yo fui desde redactor hasta director. O sea, yo ya había llegado pues al, al, al espacio más importante. Ya no había nada más arriba que comprarme el canal, que no podía. En consecuencia, abrí una productora y decidí combinar mi trabajo. Un tiempo al canal donde solamente era entrevistador en las mañanas y el resto del tiempo en mi productora. Y fue a visitarme un amigo muy querido que hace política un día, que es el doctor Fernando Rosero. En esa época, y hasta hace poco tiempo, él era militante del PRE. El PRE que estaba Candidato en un presidencial momento, incluso el PRE. claro, claro, el PRE que Ujú. no estaba en un buen momento. Y me propuso en mi productora, estábamos conversando, me dice, oye Jimmy, ¿por qué no te dedicas a la política? Y dije, porque yo prefiero no estar en la política activa, prefiero el papel que estoy jugando ahora, entrevistar me gusta más. Y me insistió tanto que yo ensayé una salida. Le dije, bueno, hagamos una cosa, hazme una encuesta. Y si en la encuesta yo salgo con el 10% para la alcaldía de Guayaquil, que me invitaba, yo te acepto. Yo decía, ¿qué voy a sacar el 10% por el amor de Dios? Y yo nunca, palabra que nunca se me había pasado por la cabeza. Ajá. Y resulta que a la semana volvió con una encuesta donde yo tenía el 11%. Y cuando me pongo a ver con quién me había medido pues con periodistas deportivos, con Vito Muñoz, con Bonafón, con Carlos Víctor Morales. Entonces yo le dije, Ujú. pero no, pues hermano, esto no sirve. Tienes que medirme desde Nebot hasta abajo y todos los posibles candidatos a la alcaldía. Estamos Entonces en el dije, 2004. claro, yo dije, con eso me salvé. Ya. Resulta, resulta que a semana seguida volvió. Y otra vez, ya bajé al 10.1 creo que tenía. Pero ya me midió con Nebot, Ya. que por supuesto tenía una ventaja apreciable, ¿no? Y yo tengo un problema, César. Alguien dice, no, no, si es maravilloso, no, para mí es un problema. Mi palabra es como yo darte un cheque certificado. Y yo ya había dado mi palabra. Y yo mi palabra no la recojo. Entonces, como di mi palabra, dije, bueno, ya está, vamos. Acepté, viajé a Panamá, Ajá. donde estaba Abdalá Bucaram, tuvimos un diálogo como de 6 horas, recibí una clase flash de política estupenda. Regreso a Guayaquil, y esto es algo que casi nunca, no, que un par de veces creo que le he contado. Regreso a Guayaquil a mi oficina. Tenemos casi la primicia en emociones entonces. Y ya yo estaba ya precandidato, digámoslo así, a la alcaldía como adherente, digamos, como auspiciado por, en esa época no era obligación Ujú. ser afiliado. Y ocurre que me llama Álvaro Novoa, mi amigo, viejo amigo desde la época de la hípica, porque él tuvo caballos muchos años, él fue Ok. presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos y yo era el secretario del directorio.
Entonces teníamos una Ya. vieja amistad. Me dijo, Jimmy, no sabía nada de la propuesta del PRE. Me dijo, Jimmy, te invito a que seas mi candidato a prefecto del Guayas. Yo en ese momento dije, chuta, pero es que es más probable que yo llegue a la prefectura del Guayas en esa época que Contra la contender. Penti. Claro, pero yo sentía que sí le podía ganar, que contender con Nebot que estaba en su mejor momento. Pero de allí vuelvo a lo mismo, otra vez y por segunda ocasión, mi palabra. Yo ya había dado mi palabra, de modo que la honré. Le dije a Álvaro, tú sabes cuánto te estimo, hermano, pero ya di mi palabra. Y de hecho fui candidato, saqué el 30%, que fue una votación alta. Y después de eso, pues yo no tuve ni control electoral, pues, para más señas, ¿no? Ni control. Yo no estaba en ese. Además, el PRE tampoco era un partido que en esa época, la más mala, realmente. No era un partido que tenía pues una gran infraestructura como para solventar un control electoral. No tuve nada de control electoral. No digo ni que me robaron ni que me regalaron nada. Simplemente no tuve. Y me fui de vacaciones a Lima. Y estando yo en Ya. Lima, estaba con mi familia, no, meditando nada, o sea, meditando nada, volver a mi productora, porque ya del canal ya no podía volver. En el canal me fui, no me dejaron ni despedir, pero no guardo ningún rencor, no dejaron Ok. ni despida, nada, no me pude despedir de mis televidentes, más allá de que unos días después me dejaron despedir por medio de un video, pero ya yo no soy rencoroso, eso ya pasó. Y me llama Abdalá y me dice, hola, dime, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Yo le dije, estoy en Lima. ¿Y qué haces allá? De vacaciones. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo que qué voy a hacer con mi vida? Yo tengo que vivir, pues, hermano. Yo trabajo, tengo mi productora, yo de eso vivo. ¿Que te vas a retirar de la política? Pero claro que pude ganar. Sí, Nebot ganó con una apreciable ventaja, tuve 30 puntos. Me dice, estás loco, 30% nadie le ha sacado a los sociales cristianos nunca. Lo Tienes iba a que decir. la política, sí, y me ofreció encabezar la lista de asambleístas de diputados por la provincia del Guayas. Acabo de revisarlo, perdón que te vaya cortando, pero un poco para poner los No, números. dale. Acabo de revisar los números, fueron 275,000 votos en ese momento. Era un numerazo en esa época. En esa Por época, supuesto un que sí. numerazo. Acuérdate que éramos menos habitantes también. Claro que sí. Pero bueno, luego de esto, a mí me toca ser candidato, justo con mi amigo Fernando Rosero, que fue candidato a presidente de la República. Yo encabezaba la lista, segunda estaba Gabriela Pazmiño, tercero estaba Carlos Luis Morales, que en paz descanse, en la lista del PRE. Tu amigo, ¿no? Sí, Amigo, fue mi amigo. amigos entrañables, además. Tuvimos un distanciamiento al final, pero cuando pasó la desgracia que pasó, yo eso también lo archivé. Bueno, Perdón que entonces, lo toque, pero creo que valía la no, pena hacerlo. y me puedes preguntar lo que quieras, no te preocupes. Ya te dije, si me preguntas de astronomía, te digo de eso no sé. Lo demás pregúntame. Es el único punto que no. Yo te iba a decir que qué opinabas de la gran luna azul que tenemos en 21 minutos. Ni la he visto. Bueno, total que soy candidato y la única candidata en el país que tuvo más votos que yo fue Anabela Asimbu. ¿Por qué? Porque ella era la candidata de Álvaro Noboa. Y mi candidato, Fernando, no tuvo suerte en las elecciones. Para más señas, yo como candidato a diputado de Guayas saqué más votos que él en todo el país. Pero me ganó Anabela. Yo fui el segundo más votado. Tercero, Febres Cordero. Y ahí me parece que cuarta, Gabriela y otros, etcétera. Y no entró Carlos Luis. Se quedó por la plancha. Porque él tenía una gran cantidad de voto personal, pero se quedó por la plancha. Y de ahí pues fui de esos diputados que estuvimos como un parto, 9 meses, ¿no? Hasta que nos jubiló la Asamblea Constituyente. Luego ya fui candidato a prefecto, gané 2 veces la prefectura, intenté la alcaldía 2 veces y aquí estoy. Fundé un movimiento que se llama Centro Democrático, ya tenemos más de 10 años, 11, 12 años tenemos con el partido. Hoy tenemos 2 asambleístas. Estamos deshojando margaritas a ver a quién le damos nuestro apoyo, a Álvaro Noboa o a Luisa, Noboa o a Luisa González. Pero es un tema que yo no soy, a diferencia de otros movimientos y partidos, yo no soy el emperador.
Yo sí hago las cosas consultando, tomamos decisiones orgánicas y estoy esperando la próxima semana hacer una asamblea para decidir qué hacemos la segunda vuelta. Prefecto del Guayas, llegas de la mano del correísmo. Me imagino No, que igual no, hay... al contrario. No, llegas con Sociedad Patriótica, miento. Llegas con Exacto. Sociedad Patriótica la Yo primera vez. tengo Tienes para razón, yo me escribir un confundí. libro y le gané a Pierina. Le ganaste a Pierina, es verdad. En la Pierina era segunda es que el candidata. correísmo te respalda. Sí, Tienes toda la razón. Yo me pegué la confundida. Pierina era Ahí me la imagino que hubo candidata. otra llamada. ¿Cómo? Es decir, ya nos comentaste esa llamada de Abdalá, semicandidato a Sí, sí, alcalde, sí, sí. o de Fernando Rosero, semicandidato a alcalde, después de Abdalá, semicandidato a diputado. Ahora, Luego, ¿qué fue? ¿Lucio te llamó? ¿Cómo fue esa candidatura a la nada que prefectura? ver, nada que ver. Mira, a mí me fue a buscar a mi oficina ya una vez que había terminado mi proceso como diputado. Diputado. Me desafilié del PRE, fue por un desentendimiento por el tema de la separación de Guayas y Santa Elena, aquellas historias. Me desafilié y estaba en mi oficina y fue un amigo que ya murió, Pepe Alvear, y también se sentó en mi oficina. Tengo todavía un caballo parado en dos patas que compré a un artesano ambateño en $60, me acuerdo tanto. Todavía lo tengo en mi oficina. Y estaba el caballo en una posición como ganadora, ¿no? Me dice, oye, ¿Ya? yo te veo a ti así como ese caballo, todavía entero para hacer política. Y le dije, ¿tú crees? Sí, Oye, totalmente. Jimmy, perdón, ¿qué edad tenías? Yo, a ver, estamos hablando del 2008, en esa época. 2008. 18, ya estaba por los 40, yo, cerca. A ver, entonces Pepe me convence y nos preparamos para acercarnos a un partido, no tenía yo partido, y nos acercamos a uno que en esa época era el partido de Eduardo Maruri, fíjate tú, en Maruri. esa época. Aparece Sociedad Patriótica en el camino después, Okay. pero debo reconocer que hicimos una jugada política que determinó que era necesario que la 6 no ponga candidato, porque si ponía candidato, ni ganaba yo, ni ganaba el de la 6 y ganaba Pierina. Estamos Entonces, hablando del 2009, cuando la Penti va a la Asamblea Nacional, que ¿no no es llega, cierto? ¿sí? Claro, cuando la Penti va a la Asamblea Nacional como asambleísta, candidato asambleísta nacional, y la Exacto. 6 no lanza en Guayas. No lanzó en Guayas, pero, a fuerza de ser honesto, hizo intentos, sobre todo por la presión de sus militantes, hasta el último día de poner el candidato, pero nadie le aceptaba. Porque en el fondo todos sabían, bueno, vamos a contender y vamos a regalarle la prefectura al gobierno, les decía en este momento, al gobierno del entonces presidente Correa. Total, le gané con 60,000 votos a Pierina, pero me abrieron las urnas 5 veces. 5. En esa ocasión sí tuve control electoral. Y debo reconocerlo, porque es de caballero reconocerlo. Me ayudó las 6 con el control electoral. Entonces yo tenía todas las actas. Cada vez que abrían una urna, yo tenía más votos. Porque yo tenía cómo comprobar todo. Gané con más de 60,000 votos hasta que ya llegó otra llamada telefónica, que fue la del presidente Correa. Me dijo, Jimmy, te felicito. Ya no hay que discutir. Ya he dicho que ya dejen de abrirte urnas porque ya no hay nada que hacer. Pues, ¿de dónde iban a sacar 60,000 votos para ganar? Y bueno, y de ahí en más, en el camino también se genera un acercamiento de trabajo en esa época, en el primer periodo, con el gobierno del expresidente Correa, donde tuve líneas de crédito en el Banco del Estado, tuve apertura, bastante apertura, y pude hacer mucha obra en ese primer periodo, lo que da origen a que me propongan ser yo candidato a prefecto, pero en fórmula con ellos. Yo tenía ya un movimiento provincial, que era el número 61, me acuerdo también. Fuimos 35-61, era una combinación horrible de números, ¿no? La 35, no había ni siquiera cómo hacerle barra a eso. Claro. Como lo que habíamos hecho, alcancé la votación que hasta ahora no ha habido candidato alguno que en Guayas haya sacado ese número.
que fue 1.200.000 votos casi, 1.100.000 y pico. Esa es una votación que hasta ahora conservo el récord hasta ahora. Voy a preguntarte algo de la prefectura. Ya nos contaste, evidentemente tienes una afición por los caballos de paso. Y yo recuerdo que el logo de tu prefectura era precisamente un caballo rampante, un caballo que se le notaba muy vigoroso. Dos preguntas al respecto. Número uno, ¿de dónde nace esta afición? Y número Pero no, dos, pero no cuéntame. eran caballos de paso, por si acaso, César Luis. Yo no soy aficionado a los caballos de paso, sino Ok, a los caballos de carreras, a los ok. finas. Vale Y, la pena esa y aclaración. eso del caballo, antes de que me hagan la Ajá, segunda, te abrevio. Nosotros sentíamos que la prefectura la gente no la conocía. Y realmente tú en esa época preguntabas, ¿qué es la prefectura? Y votaban, sí, más allá de los méritos que tiene Nicolás. Pero la gente votaba porque votaba por el alcalde de las 6 y votaba por el prefecto de las 6. Punto. Pero nadie sabía ni lo que hacía la prefectura. Entonces dijimos con el equipo de asesores, tenemos que ponerle un símbolo para empezar a vender la prefectura como un producto que la gente lo toque, lo pueda sentir. Hicimos una encuesta provincial y pusimos, por ejemplo, un sombrero de Montubio, un caballo, una riña de gallos, con 4 o 5 símbolos que podrían representar a la gente de la ruralidad. Y ganó el caballo. Y es por eso que el caballo fue el símbolo. Y de hecho, tan símbolo fue que nosotros organizamos un comité ecuestre que duró mientras fui prefecto los 10 años y las cabalgatas fueron una característica de la prefectura, ¿no? Esa es la explicación del caballo. No es porque me gustaba a mí. Y la afición nace de mi familia. A mí mi papá me llevaba al hipódromo cuando yo tenía 7 años. Mi primer sueldo, que fue de 600 sucres en el Universo, yo estaba en quinto año de colegio y almorzaba en mi casa y me iba al Universo de lunes a sábado y me pagaban 600 sucres. 200 sucres eran para mí, 200 sucres para mi mamá y 200 sucres para darle de comer a un caballo que me regaló mi papá. Entonces, desde esa época, yo ya venía por los caballos de los 7 años, ¿no? Pero ya tenía 16 en esa época, 17, ya tenía mi propio caballito. Y de ahí en Oye, adelante mi vida ha sido relacionada con los caballos. oye, qué belleza. Hay un temita que a mí en lo personal me encanta de tu gestión y es precisamente estos centros de quinoterapia. Uh -huh. Yo creo que esos fueron, para quienes no lo saben, Jimmy a lo largo de su gestión en la prefectura desarrolló no sé si una red en realidad de centros de quinoterapia para personas con discapacidad. Mucho fruto de este tema de que las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden relacionarse con los caballos y a través de una terapia con ellos pueden ir desarrollándose. ¿Cómo surge esto, Jimmy? Lo debo preguntar porque siempre lo he admirado. Claro, claro. Mira, yo tengo un hijo que su cuadro es Asperger. Uh -huh, Él comenzó con un cuadro de autismo, Santiago, uh -huh. y fue mejorando en la medida en que siempre le tuvimos un maestro sombra, 2 maestras sombra toda su vida. Y en esa época, cuando nació ese proyecto, nadie sabía qué era la equinoterapia. O sea, aquí no había un conocimiento a fondo y empezamos a investigar con Maluli, a leer, a buscar en lo poco que había en ese dato en redes y nos dimos cuenta de la conexión que había entre el caballo y los niños con discapacidad. Es discapacidad la palabra correcta también. No es Incluso formalmente, digámoslo así. se llama Uh discapacidad. -huh, uh -huh. Bueno, y como yo tenía en el hipódromo una yegua que se llamaba Eva María, cada vez que esa yegua corría, terminaba de correr, iba al corral, era tan mansa y tan noble que a Santiago lo empezamos a relacionar con la yegua. Los primeros días no quería ni tocarla, de los nervios, ¿no? Porque Santiago cuando era chiquito lo llevamos a la peluquería y no resistía el sonido de las tijeras. Eso pasa con Okay. chicos autistas. Por supuesto, por supuesto. Pero desde el momento en que empieza ya a confiar en ella, a tocarla, a montarla, encontramos, a ver, esto es. Y Uh -huh, de hecho ya había hasta eso más bibliografía, ¿no? Ya había uh -huh. más material. Y encontramos que eso era lo que funcionaba, porque hay una conexión nerviosa, de las terminales nerviosas de los niños
con algún tipo de discapacidad y los caballos, hasta la temperatura del cuerpo. Entonces yo dije desde ese día que vi los progresos de mi hijo en mi caballo, porque mi hijo progresó más desde que empezó a montar. Yo dije, bueno, algún día que yo tenga poder, todavía no era ni perfecto por si acaso, algún día que yo tenga poder voy a poner un centro de equinoterapia. Y llegó, y me dio Dios la oportunidad, lo puse y llegamos a ampliarnos tanto que cerramos mi ciclo con 15 terapias en el mismo lugar. Y ese sitio queda al lado del hipódromo. En el hipódromo se corrió un día que se me ocurrió, dije ya, bueno, era perfecto. ¿Dónde hago el centro de equinoterapia? Recordé que al lado del hipódromo hay un club que estaba abandonado, un club que fue en su época, era muy bonito, nunca funcionó. Y el dueño del hipódromo es mi amigo. Y le dije, ¿por qué no me alquilas a la prefectura o me das en comodato el club? Y yo lo hago un centro de equinoterapia. Me dijo que bueno, firmamos, a cambio de nada, armamos el centro y empezamos cada día, aumentábamos una terapia y llegamos a tener 15, ¿no? Porque no solamente de equinoterapia, porque contrariamente a lo que mucha gente piensa, hay chicos, por ejemplo, que no pueden recibir equinoterapia. Los niños, por ejemplo, con espina bífida, no pueden. Y tampoco era cierto que todas las madres y padres creían que solo tenían que estar en los caballos. No, es un proceso. Y los caballos son una parte del proceso. Luego tienes que pasar a otros. Ahí había bailoterapia, hortiterapia, musicoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional. Es decir, había todo en el mismo lugar. Y eso le agrego, en ninguna parte del mundo, y ahí lo digo con mucho orgullo, del mundo hay un centro de equinoterapia como el que tuvimos nosotros, donde había 15 terapias en el mismo lugar. En otras partes, porque me invitaron a mí a Los Ángeles como prefecto, a conocer el centro de equinoterapia. En Los Ángeles, fui al centro y solo tenían terapia ocupacional y un par de terapias más. Y cuando yo les conversaba a los que me invitaron, que nosotros teníamos 15 terapias en el Ecuador, no lo podían creer, lo digo con mucha humildad, pero que es difícil, porque nos explicaban, ese es el problema acá, por ejemplo, acá les damos esta terapia, pero cuando necesitan asistencia psicológica tienen que irse a otro lado, cuando necesitan terapia de lenguaje tienen que irse a otro lado, ¿me explico? Entonces, y todo cuesta, acá era todo gratis, consecuentemente esa fue la mejor inversión. Me alegra que hoy la prefecta actual, Marcela Guiñaga, esté rehabilitando el centro de equinoterapia. Te lo iba a preguntar precisamente, porque si no estoy mal, tú sales y la administración siguiente, la de Carlos Luis, precisamente suspende el centro de equinoterapia, ¿verdad? Carlos Luis en el camino la suspendió y terminó de suspender la señora González. Cuando entra Marcela, ella está rehabilitando, por decirlo de alguna manera, muchos de mis programas, entre esos las escuelas de fútbol. Las escuelas de fútbol también las habían cerrado. Paradójicamente el propio Carlos Luis. Claro. Carlos Luis trabajó conmigo en las escuelas de fútbol. Era el que manejaba las escuelas de fútbol. Porque en las escuelas de fútbol habremos asistido a unos 15,000 niños durante todos los años que funcionaron. Y son niños que estuvieron lejos de las drogas, del alcohol, del ocio, gracias a las escuelas de fútbol, porque les dábamos todos los implementos. Lo único que no le dábamos eran los zapatos. Pero ahí el técnico era pagado, los implementos deportivos pagados, todo corría por cuenta de la prefectura. Carlos Luis también tu compadre, ¿no es cierto? Si no estoy mal. Mi compadre, que después se fue con los socialcristianos en la última etapa de la prefectura, ahí nos resentimos, nos distanciamos, pero bueno, después de que pasó la desgracia que pasó, uno tiene que hacer borrón y cuenta nueva y rescatar los momentos lindos, ¿no? Porque tuvimos maravillosos momentos en la gestión. Oye, señor, la alcaldía de Guayaquil, la intentaste. Sí. Tuviste una muy buena votación en estos 2 primeros intentos. En el último no, sin darle vuelta. De hecho, que ni siquiera le mencionaste, porque dijiste, la intenté 2 veces, no la intenté 3. No, la primera fue para mí extraordinaria, la segunda también fue muy buena, saqué medio millón de votos. Pero en esta tercera pasó algo que tú que eres analista político, si no te has
detenido a pensar en el tema, yo puedo aportarte con algo que yo sí lo estudié luego. Porque yo sí me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No podía tener yo esa votación. Resulta que en enero, cuando empieza enero, estábamos en las encuestas bien hechas, con una muy poca diferencia Cintia Viterillo. Y con mucha inteligencia, porque yo lo reconozco, los asesores de Aquiles Álvarez comenzaron a trabajar vendiendo la idea de que Aquiles estaba subiendo y estaba segundo. Cuando tú tienes un candidato, una campaña que te posiciona como que está segundo, aunque no esté segundo, y que te repleta de publicidad y que utiliza, nuestra campaña fue totalmente austera, ¿no? Y que te repleta de publicidad y utiliza influencers, era una avalancha. Pero, caramba, tenían cómo hacerlo, yo no estoy ni siquiera cuestionándolo. Y lo hicieron de tal manera que en la última semana, los últimos 10 días, hay mucha gente que se decide ahí. Funcionó lo que se llama voto útil. Entonces, a ver, yo quiero que se vaya la sociedad cristiana, pero me gusta Jimmy, pero él no va a ganar. Le voy a dar el voto a otro. Y se lo daban a Aquiles y algunos se lo dieron a Pedro Pablo. Te consulto una cosa. Esa es la explicación. No, por supuesto que sí. Finalmente conversamos del tema del voto útil también. Te consulto una cosa. La primera participación o la segunda participación a la alcaldía fue con la Revolución Ciudadana. Tú sonaste mucho como candidato con la Revolución. O sea, con el respaldo de la Revolución Ciudadana. Fue con Democracia, sí. ¿La segunda? Sí, seguro. Pero en todo caso, sonaste como posible opción de la Revolución Ciudadana en tu momento para esto. ¿Pasó algo? ¿Hubo alguna ruptura ahí, tal vez? A ver, en la segunda no pasó nada más que al haberse unido conmigo Democracia Sí, ya para la Revolución Ciudadana, que es muy ideológica, ya ellos no podían estar en una alianza, estando la 21. Y otra vez, cuando yo doy mi palabra, yo ya no recojo el carrete. Yo ya había cerrado un acuerdo y los amigos con Gustavo Larrea de las 5 se demoraron en buscarme. Cuando me buscaron ya estaba hecho. Y en esta última ocasión, que había también la posibilidad de que yo sea candidato por las 5, no fui candidato por las 5 por diferentes razones que ya no vale la pena comentar. Total, fui candidato con la 17. Y bueno, y las cartas se jugaron y ya está. Fue mi intento, que yo creo que fue el último. ¿El último para la alcaldía o el último en general en política electoral? No sé si en política electoral. Yo soy un animal político. El hombre es un animal político. Yo soy director de un movimiento político y hago esfuerzos por no mezclar mis convicciones políticas en mi programa, por ejemplo, que es complicado que es. Y me da una gran alegría, por ejemplo, que a pesar de que la gente sabe que he sido candidato, que he sido prefecto, que dirijo un partido político, la gente igual me ve, me entiende, me respeta, porque yo no mezclo las cosas. Allí soy periodista. Allí no a tal punto que en la última campaña no entrevistaste a nadie de Centro Democrático. A nadie. No, yo me retiré. O sea, tú, Jimmy Jairala, no. Eran Omar y Norris. No. Es más, en esta campaña que nosotros apoyamos a Topic, las últimas entrevistas, yo no entrevisté ni a Topic ni a Luisa González, sino porque me parecía una indelicadeza hacerlo, porque me parecía que quienes debían hacerlo eran mis compañeros, y de hecho yo creo que hice bien. Yo te había ofrecido que esa entrevista no iba a durar más de 30 minutos, pero tengo 3 preguntas en el tintero todavía. Bueno. Pregunta número 1. El Centro Democrático. Hay muchas personas, o Centro Democrático como partido o movimiento político, hay muchas personas que dicen que el Centro Democrático es una suerte de comodín, que en ocasiones está en alianza con la derecha, otras ocasiones está en alianza con izquierda, por definición está en el centro ideológico. ¿Qué es Centro Democrático finalmente? Mira, lo que pasa es que a veces nos ha tocado movernos de acuerdo a ciertas circunstancias políticas que no están bajo nuestro control. Te explico la última, por ejemplo. Tradicionalmente el Partido Social Cristiano ha sido nuestro contendor. Jamás uso la palabra enemigo, porque en política para mí no hay enemigos. En política hay contendores, punto. ¿Qué pasó? Que nosotros teníamos a Eduardo Maruri como precandidato a la presidencia de la República y él iba a ser nuestro candidato.
porque ahí a él le teníamos la confianza para que con candidato propio busquemos la presidencia y un número importante de asambleístas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es otra cosa anecdótica también. El día en que me voy a entrevistar con Eduardo, que era en la noche, al mediodía, al filo del inicio de la tarde, me llamó alguien del Partido Social Cristiano y me dijo, ese alguien muy cercano, cercanísimo, y me dijo, ven, incorpórate porque el propósito con Topic es la seguridad. Entonces, yo en ese rato le dije, pero unirme con ustedes, Dios mío, eso es como el agua y el aceite. Sin embargo, dije, la causa es buena, porque sigo pensando que la seguridad es el principal problema del Ecuador. Pero le dije, a ver, no te puedo contestar ahora. Esta noche me entrevisto con el que puede ser mi candidato. Si él acepta, ya no hay como ni seguir hablando. Esa noche habló con Eduardo y esa noche Eduardo aceptó. Uh-huh. En consecuencia, esa invitación que la hubo quedó relegada. Cuando al mes de esto, 3 semanas, Eduardo decide retirarse, decide declinar, a los 15 minutos me volvieron a llamar. Faltaban 2 días para que se cierren las alianzas. Yo tenía que tomar una decisión. O participaba sin candidato, que habría sido terrible, o me unía a la alianza por la causa de la seguridad. Me uní a la alianza y en honor a la verdad, más allá de que tuvimos una relación política cordial, terminó no siendo buena para el Centro Democrático la alianza. ¿Por qué? Porque como nosotros llegamos al final, digamos, a las puertas del cierre, ya Topic estaba identificado como candidato de las 6. Uh-huh. Le costó mucho trabajo a nuestros candidatos poder decirle a nuestros electores, a ver, perdón, pero estamos en la alianza. Porque claro, los candidatos como candidatos de las 6. No es un reclamo, porque yo reconozco que llegamos al último por la declinación de Eduardo. Pero eso no nos hizo bien. Y sin embargo, tienes 2 asambleístas, ¿verdad? 2 asambleístas, pero mira tú qué curiosidad. En esas 2 provincias, uh-huh, los candidatos no hicieron campaña por llanto. Porque nos expresaron los candidatos que veían el problema de la cercanía, que era casi como mellizo más o menos con las 6. Por ejemplo, en Tungurahua estaba mi buen amigo Esteban Torres. Te iba a comentar ese caso precisamente, porque tu candidato lo saca el Esteban. Y mi candidato queda segundo detrás de la candidata de Ana Galarza, a poquito, uh-huh, porque construye, y hay que reconocerlo, lo digo respetuosamente, se disparó también con el asesinato cruento, vil y despreciable de Fernando Villavicencio, uh-huh, porque no creo que hubiera tenido una cantidad tan importante de asambleístas. Lo mismo pasó con ADN. ADN a partir del debate y del postdebate, porque en el postdebate también es importante, no solo el debate, mucha gente lo buscó en redes, creo que tú me lo dijiste en mi programa, lo sí, buscó en redes y lo encontró en las redes. Y tengo la encuesta de Comunicaliza, que no fue muy pública, del debate, del postdebate. En todas partes ganó Noboa para los ojos del ciudadano. Costa, uh-huh, Sierra, Oriente, condición social, todas, en todas, el ganador fue Daniel Noboa. Entonces, eso trastocó los planes de todos. ADN y Construye trastocaron los planes de todos los que pensábamos tener candidatos ganadores. Y bueno, total, igual tenemos 2 asambleístas, ¿no? Bueno, y lo de Ramiro Vela en Tungurahua es importantísimo, porque viene de la comunicación también, es un periodista radial, saca una votación impresionante y se queda cerquita de la Anita Galarza. Bueno, y Ramiro habría quedado primero, pero fácilmente si no pasaba la tragedia, que ojalá no hubiera pasado nunca, de Fernando Villavicencio. Habría ganado. Te dije que te tenía 3 preguntas, esa era la primera. La segunda, ¿cuándo define Centro Democrático su respaldo en segunda vuelta? La próxima semana vamos a tener una asamblea, porque resulta que, por ejemplo, por la candidatura de Daniel Noboa, se han formado muchos frentes. Y veo que ya se han dado cuenta en la candidatura de él, porque hoy sacaron una lista de los coordinadores de cada provincia. Pero aparecen ahora, es
una fiebre en todas partes. En Cantón X, 4 centrales, Cantón Y, 5 centrales. Los Y grupos de WhatsApp también, porque son el todo. grupo de jóvenes, el de mujeres, el de no sé qué. Entonces nuestros directores nos dicen, oigan, nos están invitando. A ver, ustedes pueden ir, vayan, escuchen si quieren. Y vayan a donde los inviten, pero no pueden tomar ninguna decisión por el partido. El partido tomará su decisión orgánica la próxima semana. Y la próxima semana decidiremos qué hacer en una asamblea. Y la última pregunta, la que me encanta hacer a los políticos y que cuando me hacen a mí como político también me fascina. Nosotros estamos muy ligados a la familia. Es decir, la primera llamada que hacemos cuando recibimos una comunicación proponiéndonos una candidatura es a la familia más cercana, para escuchar su opinión, porque sabemos además que son quienes van a estar en el ojo del huracán. Todos estos años en política, siempre Maluli junto a ti. Siempre. Hoy por hoy igual tus hijos, ya grandes todos, junto a Jimmy Jairala. Esa bendición de la familia, ¿qué representa para ti? Mira, para mí ellos son mi soporte realmente. Incluso hay muchas decisiones que yo siempre tomo hablando con ellos. Incluso yo de mi anterior matrimonio, yo tengo Uh 2 -huh. hijos, uno se fue a vivir a Estados Unidos, el otro se quedó aquí. A Daniel nunca le gustó la política. Entonces, en mi primera campaña para la alcaldía, yo no tuve a mi hijo al lado, porque a él no le gusta la política. ¿Te das cuenta? Entonces, pero de ahí en más siempre me han visto, mis hijos han crecido conmigo haciendo política. Ellos corrían a repartir flyers y cosas conmigo cuando yo era candidato a prefecto. Yo he visto fotos de Diego y de Juan Pablo chiquitos con la gorra Chiquititos, y... pero sí, correcto, chiquititos, desde siempre han estado en la política. Ahora que están creciendo, al que me parece que le gusta más la política es a Diego. Le gusta más. Ya Juan Pablo está más dedicado a su futura carrera, está estudiando jurisprudencia, Diego también está estudiando jurisprudencia, pero le gusta a él sí la política. Sebastián está estudiando comunicación social y Santiago, que es mi hijo Asperger, está estudiando, eso es para mí muy lindo. Está estudiando una carrera que tiene que ver con el adiestramiento de animales de compañía, que se llama etología, si no me equivoco. ¡Qué belleza! Sí, ¿Y sí, tu sí. mami? Mi mami vive conmigo. Yo soy el hombre más feliz del mundo. Conmigo vive. Ahorita está dormida ya. 8:30. 8:30 ya está. Hace rato durmiendo. Jimmy, querido, te quiero agradecer enormemente esta oportunidad de conocer al ser humano que está detrás del periodista, del político, del prefecto en su momento, del candidato. Y espero que la hayas pasado tan bien como nosotros aquí en el hashtag Yo político estoy y que contentísimo. sea, Me si bien encantó la la primera, no entrevista. la última, ¿eh? Me encantó la entrevista, sobre todo porque no hay. A mí no me gustan. Mira, te voy a decir algo que puede ser un autogol para mí. A mí no me gustan las entrevistas políticas. Porque siempre a ti te ponen en una especie de disparadero a estar defendiéndote, explicando, porque ese es, desgraciadamente, parte del periodismo, ¿no? El Uh periodismo -huh. tiene que ser inquisidor, está bien, pero esas no me gustan a mí. A mí me gusta un poco un mix, un poco de política y un poco ya de cómo soy yo en el programa. Tú has visto cómo soy yo. Yo no soy cuadrado, yo no ando mal encarado. No, hay momentos para ser estrictamente político y momentos para otras cosas. Así que por eso me gusta a mí, porque así soy yo en la vida, además. No, muchísimas gracias, insisto, por aceptar esta invitación. Te mando un abrazo fortísimo. Espero volverte a tener en el hashtag político ya para hablar resultados de segunda vuelta No hay eventualmente, aquello que problema. se le viene al país en estos 18 meses y a centrarnos un poquito más en política. Te dejo la parte Encantado, final en tu despedida. César. Muchas gracias a ti y a todo tu público. Veo que tienen un montón de seguidores en la revista Emociones. Un abrazo a todo el personal que ha estado ayudándote y a todos los que nos han visto, ¿no? Gracias. No, muchísimas gracias, Jimmy. A ti, gracias a ustedes además por la sintonía. No se olviden suscribirse en todas las redes sociales de Revista de Emociones y el hashtag político, particularmente en nuestro canal de YouTube. Pónganle un clic a la campanita para que les avise cada que tengamos nuevo contenido. Nos vemos este domingo, 8 de la noche. Esto fue el hashtag político de la Revista Emociones. Linda noche para Gracias. todos.